Por favor, en Mateo, vamos a hacer un paréntesis en las series que hemos estado viendo. Espero que esto no pudiera ser una miniserie, lo que vamos a discutir el día de hoy. Hemos predicado a lo largo de muchos años temas en relación con la época de la resurrección. Y esta semana, que se llama la mayor, es la época del año en la cual se celebra, comenzando este domingo, los acontecimientos que terminaron con la crucifixión de nuestro Señor Jesús, todo obviamente previo al tema de la resurrección. Y a lo mejor ustedes nunca habrán escuchado de los debates acerca de si fue realmente crucificado el viernes o si no habría sido el jueves. Algunos están más que convencidos de que fue el miércoles. En relación con la secuencia de eventos, la duda de si había una doble, en el calendario de los judíos, una doble fecha de 2 días, el sábado semanal y un sábado especial. Estos temas son de tremendas controversias hasta el día de hoy en algunos círculos. Y hay muchas iglesias que predican en relación con lo que vamos a ver el día de hoy. Si no, los últimos días se concentran en las últimas horas previas a la cruz. Pero lo que vamos a hacer el día de hoy es meternos en este tema. Tengo en el pizarrón esta misteriosa, el título, ¿no? Preguntas y acusaciones, ¿no? Y en esto vamos a meternos. Oremos. Padre, damos muchas gracias por tu providencia que nos ha reunido en esta época del año, el día de hoy, que para nosotros es un domingo normal. Damos las gracias por cada persona presente y seguimos pidiendo por personas enfermas en nuestro círculo, por Elisa, por Paco. Damos las gracias porque la hermana Rosa está con nosotros el día de hoy. Te pedimos por lo que vamos a ver en tu palabra, por este asunto espantoso que vamos a contemplar, que nos ayudes a captar este tema y ver sus implicaciones para nosotros mismos. Y por eso te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, la lectura aquí en relación con nuestro tema, vamos a ver en 2 partes este tema el día de hoy. Hay una lista de preguntas que fueron realizadas, preguntas que salieron de la boca de una lista de personas, tanto los judíos como los romanos, como de la boca de nuestro Señor Jesús. Este tema es extraordinario, como vamos a ver. Nuestro Señor Jesús usaba este método constantemente en su enseñanza y predicación pública. Hay una lista de por lo menos 150, 2, 3, 4, 5 preguntas que nuestro Señor Jesús hizo en su enseñanza pública. Es un tema extraordinario en el Sermón del Monte. Para dar un ejemplo, no es la vida más que el alimento, ¿no? Y más que lo necesario para sostener cualquier persona aquí en este mundo. Una lista de estas preguntas es un tema en donde en las reglas de interpretación bíblica se llaman de hermenéutica.
Hay un tema realmente de ayuda sobre las preguntas analíticas que se encuentran en ambos testamentos. Estas preguntas analíticas que nos obligan a pensar y analizar profundamente, analizando desde un principio muchas veces la pregunta misma, ¿no? Y luego hay preguntas retóricas en donde la respuesta se anticipa, la respuesta está incluida en la pregunta. Y luego estas preguntas escudriñadoras, inquisidoras, estas preguntas que terminan poniendo a los oyentes, ¿no?, frente a la pared, en donde Dios nos está colocando en la silla de los acusados, banquillo, ¿no?, de los acusados, y nos está preguntando a nosotros mismos, y se desempeña Dios mismo el papel del acusador o el abogado dedicado a levantar las acusaciones en contra de nosotros, y se desempeña nuestro Dios el papel de tanto de acusador como juez. Son temas extraordinarios, son de ayuda en tu lectura devocional, en tu estudio personal de la Biblia. Y esto es lo que vamos a ver aquí en la primera parte de nuestro sermón el día de hoy. Esta lista de preguntas, hace años prediqué una miniserie sobre estas preguntas, no lo vamos a hacer el día de hoy. Estas preguntas que surgieron en relación con las últimas horas de la estancia, ¿no?, de la vida de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, se levantaron tremendas preguntas en relación con todo lo que estaba sucediendo. Y lo que vamos a ver primero es una mini lista de estas preguntas y vamos a ver su gran importancia. Y luego vamos a pasar, estas preguntas, ¿no?, abren el panorama para entender muchas cosas. Y luego vamos a pasar a una lista de 6 o 7 acusaciones que levantaron en contra de nuestro Señor Jesús. Por eso el tema de preguntas y acusaciones, ¿no? Y como vamos a ver en las acusaciones nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Ahora la lectura en Mateo 26, ya lo tienen. Vamos a ir aquí entre Mateo, Lucas y Juan, brincando, narrando una y otra vez los mismos acontecimientos en la pura lectura. Y aquí estamos con nuestro Señor Jesús ante el Sanhedrín de los judíos, y en relación nos vamos a meter de lleno directamente en medio de este gran conflicto. En el versículo 62 se levanta el sumo sacerdote. Nuestra versión antigua usa la palabra pontífice, y en relación con las acusaciones ya levantadas en contra de Cristo, la pregunta: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y misteriosamente, el tema recurrentemente lo vamos a ver el día de hoy, Cristo callaba, salvo aquí da una respuesta. En casi todos los demás ejemplos de estas acusaciones guardaba silencio, no contestaba, en conformidad con las profecías. Y eso es lo que dice aquí. Al principio callaba, respondiendo el pontífice le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eras tú el Cristo, Hijo de Dios. Y cada palabra aquí es teológicamente importante. Cristo del griego ungido, ¿no?, el título del Mesías profetizado. Hijo de Dios viene. Normalmente el argumento comienza en la profecía de Daniel acerca de la venida del Mesías, como siempre cuando se encuentra como aquí con mayúscula, Hijo de Dios, es un título de divinidad.
Y aquí Cristo contesta, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios que viene en las nubes del cielo, lo que profetizaba exactamente Daniel en su profecía. Y al escuchar a Cristo citar de esta profecía, identificándose como la persona profetizada, el sumo sacerdote rasgó su vestido, diciendo, blasfemado ha. ¿No? Le acusa en la lista de acusaciones esto de blasfemar a Dios. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora habéis oído su blasfemia. Y pregunta a todos los oyentes, el Sanhedrín, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, culpable es de muerte. ¿No? Ahí cortamos por el momento la lectura. Ahora, de la lista de preguntas, y no vamos a discutir más, cada una de esas preguntas fue levantada en relación con la mano providencial de Dios, ¿no? La providencia soberana de Dios está metida de por medio. Como vamos a ver, es tan obvio esto en estas preguntas. ¿Eres tú el Cristo? ¿No? Y luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿No? Quizás las preguntas más importantes que se pudieran hacer. Yo supongo que son las más importantes. Estas preguntas, ¿no? Que pudieran haber sido formuladas en este momento. Y aquí la cuestión es en relación con por un lado, la identidad mesiánica de nuestro Señor Jesús, el Mesías ungido, y segundo, en relación con sus reclamos, en relación con su propia divinidad como hijo, mayúscula, hijo de Dios. Ahora, la respuesta que Cristo les da es tremenda. Ahora, hay un contexto aquí en que no vamos a discutir el día de hoy, esto de este profeta en el Antiguo Testamento, sacerdote y rey. Estos tres oficios, ¿no? Mesiánicos, que en el Nuevo Testamento son Maestro, Salvador y Señor, ¿no? Si no pueden leer mi letra, estoy diciendo las palabras, ¿no? Esto está en el trasfondo, como vamos a ver. Y en repetidas ocasiones Cristo se había identificado afirmando su misión mesiánica, su verdadera identidad y actuando como profeta, sacerdote y rey. Esto vamos a pasar en un momento, porque estos tres puntos se conviertan en el eje central, no tan solo de otras preguntas que le van a hacer en relación con esto, sino de terribles acusaciones en su contra. Ahora, la respuesta de Cristo es increíble, lo que acabamos de leer aquí. En el versículo 65, tú lo has dicho, se identifica como la persona profetizada. Y mira en la respuesta a una larga lista de cosas, los milagros del Calvario que van a suceder, culminándose en su misma resurrección, su ascensión al cielo, su coronación a la diestra del Padre, el hecho de sentarse, ¿no? Al lado de su Padre Celestial y a la diestra de la potestad del Todopoderoso me voy a sentar, y abarca la respuesta aquí hasta el día de Pentecostés, hasta el regreso glorioso de nuestro Señor Jesús en su segunda venida, el día de juicio. Todo el asunto está resumido en esta respuesta, en donde se pronuncia como no tan solo el Mesías, no tan solo el Hijo de Dios encarnado, sino el juez de estas personas, comenzando con el mismo sumo sacerdote, estas personas que le estaban acusando, ¿no? Y le acusan de blasfemia, como vamos a ver, y su respuesta se convierte en una tremenda, no tan solo profecía, sino advertencia en contra de estas personas, la forma que contestó.
Y entonces, la reacción, ahora hay que seguir leyendo, en el 67, después de declararlo culpable de blasfemia, le escupieron en el versículo 67 en el rostro, le dieron abofetadas, ¿no? Le abofetaban, eso es constantemente le estaban dando golpes, ¿no? Le dieron puñetazos, y luego, esto es un tema al cual vamos a volver aquí en un momento, este asunto, la pregunta en el versículo 68, profetízanos, tú, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? ¿Quién es el que te ha herido? ¿No? ¿Quién es la persona que te ha dado estos golpes? ¿Quiénes somos nosotros? Ahora, aquí comienzan los líos, ¿no? Están aquí, a este punto lo vamos a ver repetidas veces el día de hoy, están en esta pregunta desafiando a Cristo en relación con su oficio profético. Rápido hay que ver este punto. Es un gran tema, el oficio profético en ambos testamentos, culminándose en este oficio, nuestro Señor Jesús como el profeta divino, como aquel que fue profetizado, como aquel que fue enviado, como aquel que vino. El oficio profético abarca varias cosas, pero aquí lo que nos interesa es que vino a revelar, como vamos a ver un momento, toda la verdad. Y en este contexto, estos líderes religiosos de los judíos comienzan a burlarse, comienzan a mofarse de este reclamo de ser profeta, de ser aquel profeta. Se mofaban, se burlaban de él, y su respuesta, ¿no?, esta es la persona que soy. Y aun con burlas y golpes, respondan al gran profeta, ¿no? Se van a meter, obviamente ahora buscan en el Evangelio según Juan, no pierdan de vista a Mateo, se van a meter en graves problemas. Este tema del oficio profético de nuestro Señor Jesús, estamos hablando, es un tema recurrente, lo vamos a ver, lo sigo diciendo repetidas veces el día de hoy, y cuando, rápido, hay que leer esto, ¿no? Anticipando lo que vamos a ver más adelante. Cuando se encuentra frente a Pilato, esto es una de las mismas cosas metida de por medio en estas preguntas que surgen, ¿no? Seguimos en Juan, en su capítulo 18, ya lo tienen. La lectura, aquí vamos rápido, directamente al detalle. Le dijo Pilato, ¿no? En relación con esto, vamos a verlo más adelante. Si eres tú rey, y respondió Jesús en el versículo 37 de la lectura, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora, ¿qué es esto? Es el mismo asunto. Es el oficio profético de nuestro Señor Jesús, el hecho de que vino, acabamos de leerlo, vino a dar testimonio de la verdad. Eso es lo que dice. Esto es un tema extraordinario, ¿no? El hecho de que se identificaba como la verdad encarnada. En Juan 14, ese texto que cantamos cada otro domingo, yo soy la verdad encarnada. Y este tema es extraordinario porque Cristo vino a revelar la verdad acerca de todo. Es un tema gigantesco. Comenzando con la verdad acerca de la naturaleza y el carácter de Dios, la verdad acerca de todas las cosas, el pecado, el bien, el mal, la verdad acerca del pasado, la verdad acerca del presente, la verdad acerca del futuro, la verdad acerca del destino eterno de cada ser humano, el cielo, el infierno, como vamos a ver, y comenzando con la verdad acerca de la salvación. Entonces, el tema es extraordinario cuando dice, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Pilato, su respuesta en el versículo 38, ¿qué cosa es verdad?
Cuando Cristo dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, y de inmediato trata de desviar el tema a un debate sobre la naturaleza misma de la verdad. Y hay que entenderlo. La verdad es, escuchan, es un concepto gigantesco en ambos testamentos. Es la realidad, como vamos a ir viendo aquí. Es la verdad absoluta sobre todas las cosas, ¿no? Y de eso hablaba Cristo constantemente en su ministerio público de enseñanza y predicación, y de esto, ¿no?, dudaban muchos de sus oyentes, y peor aún, todos estos líderes de los judíos, ¿no? Ahora, volviendo a este asunto en Mateo 26, a lo anterior volveremos. Escuchan, cuando comienzan a darle abofetadas, diciendo en el versículo 68 de Mateo 26, otra vez estamos leyendo, ¿quién es el que te ha golpeado? Profetízanos, ¿no? Profetízanos. Y lo que quieren saber es, ¿quién es la persona que te ha golpeado? Es un tema extraordinario aquí, porque como vamos a ir viendo, todas estas preguntas, y ya estamos entrando a una lista, tienen más de una sola respuesta. La pregunta, ¿qué es la verdad? No vamos a discutir esto a fondo el día de hoy, pero hay muchísimas respuestas a esta pregunta. Y en sentido espiritual, la pregunta aquí, ¿quién es el que te ha golpeado?, tiene más de una sola respuesta. La respuesta es diferente de la que parece ser, porque en el contexto bíblico, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué dice el profeta Isaías acerca de este Mesías? Que herido fue, aquí están discutiendo, te acaban de dar golpes, ¿no? Herido fue, y contesta Isaías diciendo, por nuestras rebeliones. Y la lista molido, angustiado, afligido, es algo tremendo. Pero luego en la misma profecía, desde un principio Isaías dice, Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Conocemos la profecía de Isaías. Y de inmediato comenzamos a ver que esta pregunta y su respuesta no es exactamente lo que parece ser. Porque nosotros, si somos de su pueblo, nosotros los creyentes somos los que le hemos herido, ¿no? Y lo hemos hecho con nuestros pecados, como vamos a ir viendo. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice el profeta. Y Cristo es esta persona que fue profetizada, que vendría en su misión mesiánica, la persona destinada a llevar la culpa, la condenación y el castigo. Y esto es un tema extraordinario de nuestros pecados. Hay una respuesta a esta pregunta, ¿quién es el que te golpeó? Y la respuesta en Zacarías, la profecía, ¿cuáles son estas heridas en tus manos? Increíblemente, la profecía va directamente a las manos ya penetradas por los clavos en la cruz del Calvario. ¿Quiénes son estas personas que te han dado estas heridas en tus manos? Y la persona misteriosa responde, ¿no?, con estas heridas en mis manos fue herido en la casa de mis amigos, dice la profecía. ¿En la casa de mis amigos? ¿No? Y obviamente vemos de inmediato el argumento. La realidad de Cristo como sustituto, mediador en lugar de los creyentes. La pregunta, ¿quién? A esta pregunta vamos a volver. ¿Quién te dio estas heridas? ¿No? ¿Quién lo hizo? ¿No? Es un debate hasta el día de hoy. Es horrible este tema. Es un debate con el antisemitismo en todo el mundo. Si no me equivoco, es ilegal en Israel
acusar a los judíos de la muerte de nuestro Señor Jesús, echarles la culpa a los judíos por la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Esto no lo escuchamos en este país, créanme. Llevamos meses con este debate en redes sociales, en debates públicos en Gringolandia. Exactamente esta pregunta: ¿quién mató a Cristo? ¿Quién es el culpable? Y lo vuelvo a decir, the Anti-Defamation League, si tú te atreves a decir que fueron los judíos, te pueden acusar, ¿no?, y levantar en tu contra una demanda supermillonaria por decir eso hoy en día. Y los que quieren debatir el tema en los debates, muchos se desvían y dicen: fueron los romanos los que crucificaron a nuestro Señor Jesús. No fueron propiamente los judíos. No, y la respuesta, la única, la verdadera, lo que dijo el profeta: Dios mató a su propio Hijo. No importando los instrumentos, los medios secundarios, los actores en el drama, los protagonistas, nada de esto es la verdadera respuesta. Ahora, estamos entrando a estas preguntas. Acabamos de leer en Juan 18 la pregunta: ¿eres tú rey? ¿No? El tema es ahora el oficio, ¿no?, que nuestro Señor Jesús cumple como rey del pueblo de Dios, incluso como rey soberano del universo, como rey y señor, curios en el Nuevo Testamento. Y el tema aquí es extraordinario, es el mismo asunto. Pilato se enreda, es un gran tema que no vamos a discutir el día de hoy, entre el concepto que manejaban los judíos de su Mesías y lo que significaría autonombrarse rey, ¿no?, y las implicaciones socioeconómicas políticas para Pilato mismo, que usan los judíos para dejarlo al pobrecito atrapado en un lío. Se ha autoproclamado rey, como si estuviera oponiéndose al César romano. ¿Qué vas a hacer al respecto, Pilato? ¿No? Y sin embargo, repetidas veces, aquí estamos en Mateo, ahora vean en el capítulo 27, rápido, hay que apurarnos aquí, por favor. Mateo 27, y vean la lectura. Cuando estos son los soldados romanos, 27 de Mateo, le llevaron a Jesús al pretorio. Ese es el lugar para realizar los juicios en relación con la autoridad humana. Y luego le desnudaron en el 28, le echaron un manto de color escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos y una caña en su mano derecha, e hincándose frente a él, la rodilla delante de él, se burlaban, diciendo: salve, Rey de los judíos. Escupiendo en su cara, en otros textos, tomaron la caña y con la caña comenzaron a darle golpes, ¿no?, en su cabeza. Esto es la reacción aquí, por lo menos en este momento, a su reclamo de ser rey. Lo están haciendo los romanos, incentivados por los judíos, no estamos negando eso, y sin embargo los judíos aplaudiendo, ¿no?, este rechazo de su oficio mesiánico, el rey profetizado, ¿no? La peor forma para burlarse es un payaso, ¿no? Le tratan así como si fuera un rey tipo payaso. Y esto es la reacción de las autoridades, representativamente las autoridades romanas,
Ahora rápido, ¿cuál fue la reacción de los judíos? No vamos a buscar el texto por el momento. En Juan 19, cuando Pilato sale, presenta a Cristo como su rey, los judíos contestan, no tenemos rey salvo César. Versículos 14, 15 del capítulo 19 del Evangelio según Juan, no tenemos rey salvo el César romano. Y luego en otros contextos, en su boca mete Cristo las palabras, no queremos que éste reine sobre nosotros. El rechazo total de su reclamo de ser rey de los judíos. Y aquí misteriosamente estamos todavía en el Evangelio según Juan. Vean en la lectura aquí en su capítulo 18 del Evangelio según Juan. El testimonio de Cristo en relación con este asunto, la lectura en el versículo 36, cuando le preguntaron sobre su reclamo de ser rey, vean la respuesta, mi reino en el 36. No es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y este es el gran misterio del reino, que llega en dos etapas. Primero, el reino llega en forma espiritual al corazón de cada creyente. Es el señorío, la soberanía de Dios que se recibe en el corazón de cada persona convertida. Es un reino de perdón, de salvación, de justificación, de gracia, de santidad, de amor. Es un tema extraordinario y va con las 7 parábolas del reino que explican los misterios. Los judíos pensaban que todo sucedería de golpe, que los romanos serían derrocados, que el Mesías tomaría el poder de los ejércitos y se convertiría en un tipo de rey político militar y todo el gran lío. Pero dice no. Nada de esto va a suceder, todavía no. Mi reino ahora, mi reino no es de este mundo. No es de aquí, ¿no? Aunque se anunciaba constantemente como Señor y Salvador, ¿no? Exigiendo que todas las personas que querían entrar a su reino tendrían que arrepentirse, tendrían que someterse a su señorío, tendrían que recibirle como su Señor, como su Salvador, como su Rey. ¿No? Pero hay que seguir adelante. Ahora vuelvan a Mateo, a su capítulo 27, rápido, hay que terminar con esta lista de preguntas. Ahora, otra pregunta, estamos introduciendo este asunto, estamos mostrando de entrada que estas preguntas tienen una gran importancia. Quizás a esto volveremos, ¿no? Terminando el sermón. La pregunta que vamos a ver ahora, ¿no? La más importante podría ser esta. Yo creo que sí. Estamos en Mateo 27. Ahora es a la hora de su crucifixión. Y nuestro Señor Jesús, ¿no? En medio de las 3 horas de tinieblas se escucha, ¿no? A Jesús clamar en el 46 con gran voz diciendo, Elí, Elí. ¿No? Y esta palabra del hebreo, lama sabactani, la pronunciación. Y esto es traducido por lo menos al griego, Dios mío, Dios mío. Y esta pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál es esta pregunta? Estamos hablando de preguntas y respuestas. Y esta pregunta, ¿no? La más grande, Cristo sabía perfectamente bien la respuesta. No se hizo esta pregunta porque estaba confundida. La persona que hace la pregunta es nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Esta pregunta sale de su boca y Él había dicho cuántas veces lo que iba a suceder.
El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Esta es mi sangre derramada en la noche anterior. Esta es mi sangre derramada para la remisión de pecados de muchos. Y la sangre hablaba de su muerte. El Hijo de Dios será contado como lo había profetizado. El mismo capítulo 53 de Isaías, contado, es un tecnicismo. Contado con los perversos. La palabra contado. Numerado en nuestras versiones en inglés, ¿no? Él mismo, voy a dar mi vida, ¿no? Por mis ovejas pongo mi vida, nadie me la quita, para esto he venido al mundo. Es un tema extraordinario. Cristo sabía, como vamos a ver más adelante, perfectamente bien por qué el Padre le había desamparado, abandonado. Y esta pregunta se hizo para que nosotros pudiéramos entender la respuesta. Las respuestas las volveremos a ver antes de concluir. Son muchísimas. ¿Por qué fue desamparado en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesús? Las respuestas, primero, por la ira de Dios derramada en su contra. Por la ira de Dios derramada en su contra, porque a Él le fueron acreditados, imputados los pecados de los creyentes. Y este abandono desamparado, la separación de Dios, vamos a discutirlo concluyendo. Cristo sufrió la furia de la ira de Dios, el Dios soberano, omnipotente, su ira derramada, la que cada creyente debería haber sufrido. Cristo la sufrió, esta ira de Dios, que le dejó, como vamos a ver, abandonado, desamparado en la cruz del Calvario. Sí. ¿No? Y así las preguntas. Ahora, en el Evangelio según Juan, vean otra vez, en su capítulo 18, ¿no? Y vamos a concluir esta parte, que es la primera introducción, ¿no? Por favor, en relación con las preguntas. Ahora en el Evangelio según Juan, su capítulo 18, vean la lectura aquí. Ya estamos aquí en el Getsemaní. Y surgen una lista de preguntas previo a la cruz, ¿no? Vean lo que encontramos aquí. En el versículo 4, sabiendo Cristo todas estas cosas que venían en su contra los fariseos, ¿no? Con una compañía, con sus antorchas, armas, lámparas. Y la pregunta que se plantea al principio de este asunto del Getsemaní: ¿a quién buscáis? Juan 18, la última frase. Salió al saber que ahora están entrando al huerto del Getsemaní. ¿A quién buscáis? Esta pregunta se repite varias veces aquí. En el versículo 7, les volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? Y la respuesta, por fin: a Jesús, el Nazareno. ¿A quién buscan? Si es a mí, aquí estoy. Y ven lo que sucede. Os he dicho, yo soy. Pues si en el versículo 8, vean, si a mí me buscan, si a mí me buscáis, ahora vean lo que sucede. Dejad ir a estos, sus discípulos. Dejad libre a estos. ¿Qué es esto? Lo vamos a volver a ver. ¿Quiénes son estos que se quedarán libres cuando Cristo se entrega, ¿no?, en su lugar? ¿Quiénes son estos que se quedarán libres?
En síntesis, anticipando, a esto volveremos antes de concluir, este asunto se prefiguraba no tan solo en el Getsemaní, sino en la liberación de Barrabás. ¿Se acuerdan de Barrabás? Y llega el asunto en donde hay la costumbre de librar a algún preso y Pilato tratando de escapar, ¿no?, de la trampa en que le han metido los judíos y presenta las dos opciones. Y Barrabás, traidor, rebelde, incluso asesino, dice uno de los textos, homicida. Y figurativamente se queda libre Barrabás, ¿no? Si no fuera por lo que hicieron a Cristo, Barrabás habría sido crucificado aquel día. Sí. Y Cristo tomó literalmente, técnicamente, judicialmente, humanamente hablando, tomó nuestro Señor Jesús el lugar de Barrabás. El inocente en lugar del culpable, el justo en lugar del injusto, Barrabás. La condenación, la maldición, la sentencia de muerte que Barrabás debería haber sufrido, todo fue transferido, trasladado, imputado a Cristo. Y encontramos a Barrabás, ahora anda libre, seguro, disfrutando la paz, por lo que debería haber sucedido, que no sucedió, ahora librado Barrabás. ¿No? Y es una parte del mismo tema aquí. ¿A quién buscáis? ¿No? Ahora rápido, concluyo la introducción a este tema repitiendo las preguntas. Comenzamos viendo la pregunta, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Sin meternos podríamos haber leído más textos. ¿Quién es el que te golpeó? Esta pregunta. ¿Quién es la persona culpable de haberte golpeado? ¿Qué es la verdad? De la boca del pobrecito Pilato, ¿qué significa la palabra verdad? Y luego, de la boca otra vez de Pilato, ¿eres tú rey? ¿Tú? ¿Eres rey? ¿Y por qué me has desamparado? De la boca de Cristo la pregunta. ¿Por qué me has desamparado? Y acabamos de cerrar aquí la lista resumida. Hay más de estas preguntas. Ustedes las pueden encontrar leyendo la narración. ¿A quién buscáis? Escuchen. Cada una de estas preguntas es importantísima. Y la palabra de Dios nos da la respuesta correcta a cada una de estas preguntas. Y a menos que tú y yo podamos contestar correctamente estas preguntas, no podemos entender nada acerca de lo que sucedió. No. Hay que contestar y hay que contestar correctamente. ¿Es esta persona profeta? ¿Es esta persona el profeta, ¿no?, señalado en más de 350 profecías? En el Nuevo Testamento, en Mateo 11, se identifica como maestro divino. ¿Es esta persona el Salvador? ¿El Señor? ¿El Rey? ¿No? ¿Quién es esta persona? ¿A qué vino esta persona? Y luego, para cerrar el círculo, estamos ilustrando estas preguntas. Están por todos lados. Ahora viene esta pregunta. De la boca de nuestro Señor Jesús, rumbo a Jerusalén, viene, lo voy a leer. Escuchen lo que sucedió aquí. La lectura en Lucas. Y esto es aún más espantoso.
¿no? Esto es rumbo al Calvario, técnicamente. Yo dije rumbo a Jerusalén. Ya apareció Simón aquí en el contexto, a ayudarle a nuestro Señor Jesús a llevar la cruz. Es otro gran tema, escandaloso. Y en 23, 27 de Lucas, seguían una gran multitud del pueblo y mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, increíblemente se para, voltea, mira hacia estas mujeres que estaban llorando y lamentando, haciendo un gran escándalo, y les dice: no me lloréis, no me lloran, no, para mí, a mí, no, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y ahora viene una pregunta, ¿no? La pregunta, vamos a brincar, después de decir que vienen en el juicio de Dios, ¿no? Cosas que van a terminar en el versículo 30 con los judíos gritando: caed sobre nosotros, ¿no? Los cerros, los collados, cubridnos, lo que está en el Apocalipsis. Y ahora la pregunta, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Es un tema extraordinario, estamos brincando aquí por el tiempo. Termina planteándoles una pregunta para estas mujeres quebrantadas en llanto, colapsándose, llorando y lamentando. Y les plantea esta pregunta sobre el árbol verde, que representa en el simbolismo, es un lenguaje simbólico. Una persona inocente es el árbol verde. Si a una persona inocente, a esto volveremos, y ya le han golpeado hasta prácticamente matarlo, está lleno de sangre, de heridas, tan debilitado que ya no puede tomar un paso más cargando la cruz, necesita la ayuda de Simón, y aún así se voltea y les habla. El árbol verde es una persona inocente, el árbol seco es una persona culpable, ¿no? Y a esto volveremos. Cristo, personalmente inocente y sin embargo legalmente culpable. ¿Cómo legalmente culpable? Como sustituto y mediador, asume legalmente la culpa de los pecados de su pueblo, pero él en sí mismo, el árbol verde, totalmente inocente. Pero a los culpables que quedan así en sus pecados, se quedan culpables, ¿qué será con ellos, no? ¿Qué no se hará con ellos? Esta pregunta es espantosa. ¿Cómo vamos a ver? Entonces, terminamos la primera parte de nuestro tema el día de hoy, aunque en realidad no, sobre preguntas. Y ahora vamos a una lista de acusaciones que están en el mismo contexto. Surgen misteriosas, tremendas, importantísimas preguntas y simultáneamente una terrible lista de acusaciones son levantadas en el mismo contexto por los mismos protagonistas, por los mismos actores. Espantosas preguntas y ahora terribles acusaciones. Hay un texto en Hebreos que dice que Cristo soportó la contradicción de pecadores contra sí mismo. Se traduce la hostilidad, tanta hostilidad, tanto aborrecimiento, tanto odio en contra de sí mismo. El texto lo conocemos en Hebreos 12.
Y una parte de esta hostilidad, una parte de este aborrecimiento, lo encontramos ahora en estas acusaciones. Vamos a dar una mini lista. Ahora aquí mismo seguimos, ¿no? En Mateo 26 y vean hasta el versículo 55 y la primera acusación, ¿no? El contexto aquí es otra vez el Getsemaní, ¿no? Después de que Pedro sacó la espada y todo el lío. Y Cristo, ¿acaso no pensáis, no entiendes, no comprendes en 53 la lectura que yo puedo orar a mi Padre y me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿No? Cada legión romana contaba de un mínimo de 3 hasta 6, 7, algunos van más allá el número de soldados romanos. Entonces desde 36,000 hasta 70, 80, 90,000 ángeles vendrían a sacarme del Getsemaní. Si yo tan solo le pidiera al Padre, eso es lo que sucedería. Pero si esto fuera a suceder, no se cumplirían las Escrituras. ¿Y qué es lo que estaba profetizado? En el 55, en aquella hora dijo Jesús a estas personas, ¿no?, que le habían venido a arrestar y enjuiciar, les dice a los líderes religiosos incluso presentes, como al ladrón. Han salido con espadas, con palos a prenderme, ¿no? En el Evangelio según Juan, antorchas, lámparas y armas salieron a prender a nuestro Señor Jesús. Y la traducción de aquí es importantísima. Como si yo fuera ladrón. Esto es la acusación a la cual volveremos. Como si yo fuera ladrón. Como si yo fuera un criminal peligroso. Armados hasta los dientes, vienen a agarrarme. Y en la lista de acusaciones, ladrón, ¿no? Como si yo fuera un ladrón. Han salido en contra mía. Eso es lo que me quieren hacer. Tratarme como si yo fuera un ladrón. ¿Qué es esto? Una acusación en su contra, que volveremos a ver. Ahora, segundo, rápido, hay una lista aquí espantosa de acusaciones. Estamos todavía en Mateo 26, ahora vamos al 59, ¿no? Y esto lo vimos al principio del sermón. Terminan aquí con falsas acusaciones levantadas por testigos falsos, el versículo 60, ¿no? Muchos testigos falsos, y malinterpretando lo que había dicho sobre destruiría el templo y volvería a reedificarlo. Hablaba de sí mismo, no del templo en Jerusalén. Sin embargo, la pregunta aquí termina con la acusación de que este hombre es un blasfemo, ¿no? En el versículo 65 la respuesta, tú lo has dicho, y la respuesta, me vas a ver, y el cumplimiento de todo lo que Daniel y otros textos habían profetizado sobre la llegada del Mesías en las nubes del cielo para juzgar. Rasgó sus vestidos el sumo sacerdote diciendo, blasfemado ha. Se ha identificado falsamente con un título divino, Hijo de Dios, blasfemando. Este tema de blasfemar a Dios es extraordinario. Incluye una lista de cosas, comenzando con atribuirle a Dios algo malo, ¿no? Acusando, atacando su carácter, sus atributos, su naturaleza, y luego hablar en su contra, o hablar en contra de su persona, su gloria, su majestad. Pero aquí
llega al grado de identificarse como Dios. Y aquí ustedes han escuchado su blasfemia, así termina el versículo 65. ¿No? Entendieron su reclamo, ¿no? Y le acusaron de blasfemia. Levítico 24 dice que los culpables de blasfemia, los que blasfeman el nombre de Dios, ¿no?, deben morir. Y la pregunta, ¿quién pecó aquí? A esta pregunta volveremos. ¿Cristo o los judíos? ¿Quiénes blasfemaron a Dios aquí? ¿Ellos o Cristo? Cristo les había hablado repetidas veces de su divinidad a lo largo de su ministerio público. Había demostrado, sus reclamos eran más que palabras, con sus obras, con sus milagros. Estos judíos que deberían de haberse postrado, que deberían de haberse arrepentido, que deberían de haberse pedido perdón y misericordia, reconociendo su divinidad, le acusaron de blasfemia. ¿No? Ahora rápido, esta lista es espantosa. En la lista de acusaciones, primero ladrón, segundo blasfemo, ahora tercero, estamos aquí todavía en Mateo 26, ¿lo tienen? La lectura. Ahora vean, le acusaron de ser un payaso. Esto ya lo vimos al principio. Le escupieron en su rostro en el 67. Le dieron abofetadas, ¿no? Y luego, en el texto paralelo en Lucas, vendándole los ojos, le cubrieron los ojos, le metieron, vendaron sus ojos, dice Lucas 22, diciendo lo que viene aquí. ¿Quién es el que te ha herido? Esta pregunta que ya la vimos. ¿Esto es el Cristo omnisciente? ¿No? ¿Que sabe todas las cosas acerca de todos? Le tratan como si fuera un payaso, profeta falso, como si él no supiera quién le había tratado así. Desafiando su omnipotencia, desafiando su omnisciencia, desafiando su soberanía. Sí. Y le tratan como digno aquí, como digno del rechazo total, ¿no?, que mostraban en estas acciones. Peor que un payaso. ¿No? Él es digno por su reclamo falso de ser el Mesías, de ser rechazado de esta manera y tratado de esta forma. La acusación, él es digno de todo esto. Y luego, rápido, hay que apurarnos aquí, la lista aquí, el número 4 de acusaciones estamos hablando. Vienen estas acusaciones que están registradas en los otros textos, en Lucas, en el Evangelio según Juan. Voy a dar lectura ahora en Lucas 23, ¿no? Y la acusación que presentan frente a Pilato cuando le llevaron 23:1 de Lucas y comenzaron a acusarle. La acusación aquí, a este le hemos hallado culpable de pervertir la nación, de prohibirnos a dar tributo a César, increíble, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Ahora rápido, vean esto. Aquí comienzan a acusarle de tener acusación
espantosa frente a Pilato esta acusación de tener aspiraciones políticas. En el versículo 10, con insistencia estaban gritando los escribas, los sacerdotes, acusándole de esto, ¿no? Y en síntesis, escuchan, la acusación, este hombre es un traidor, no tan solo a nuestra nación, a los judíos, sino este hombre es culpable de sedición. Nos ha enseñado que no debemos pagar impuestos al César romano. La acusación es, este hombre es un peligro político, traidor, culpable de sedición. Así. Guarden en mente precisamente las acusaciones legítimas levantadas en contra de ¿quién? Barrabás, ¿no? Celote, todo el paquete increíble, terrorista incluso, culpable de traición, sedición, violencia y muerte, Barrabás, ¿no? Pero la acusación. Ahora, en este tema en que estamos detenidos aquí, terminan en esta lista de acusaciones, ¿no? Acusándole a Cristo de lo que estamos viendo aquí en esta lista, y hay que entenderlo, Cristo es inocente. No es culpable en ningún punto de lo que le estaban acusando. Y luego, en el contexto, cuando, ya lo hemos dicho aquí, cuando condenaron a Barrabás, culpable de homicidio, ¿no? Barrabás. Cristo termina siendo tratado como si él fuera culpable de homicidio, como si él fuera homicida, como si él fuera culpable de lo que Barrabás ya hizo, sin ver los textos que nos sacan de dudas sobre este punto, ¿no? Le tratan así, ¿no? Y la acusación, él es un traidor, él es culpable de homicidio, como Barrabás, ¿no? Él te quiere matar, Pilato. Él pretende matar al César romano. Si no lo detenemos, eso es lo que va a suceder. Este hombre es peligrosísimo. Y luego terminan, hay más cosas aquí, pero el tiempo no nos permite. Termino con esto. Terminan con, en la lista de acusaciones, ladrón, blasfemo, ¿no? Digno del rechazo total porque es farsante, impostor, traidor, homicida, en teoría. Y para llegar a esto, digno de muerte, en base a estas acusaciones y más que no vamos a ver el día de hoy. Digno de muerte, ¿no? Él es digno de muerte. Debe morir. Y cuando Pilato escucha esta conclusión a la cual llegaron sus acusadores, se queda ahí el pobrecito, ¿cómo? ¿Digno de muerte? Y pronuncia por lo menos, algunos encuentran 5 veces su inocencia. Es inocente, dice Pilato, no es culpable de lo que ustedes le están acusando. ¿Cómo ahora me quieren obligar a pronunciar la sentencia de muerte en su contra? Él no es digno de nada, menos la muerte. Así, la secuencia de eventos, ¿no? Y
Y por el tiempo no vamos a detenernos a seguir con más acusaciones. Ya no es necesario. Hay más acusaciones levantadas en su contra. En síntesis, esta es una persona vil, esta es una persona vergonzosa, esta es una persona repugnante, esta es una persona digna de ser, ya le van a tratar, ¿no? En la peor forma posible, le van a tratar a nuestro Señor Jesús. Y Él de principio a fin inocente. De su propia boca citando de la profecía, me aborrecieron sin causa. Es lo que va a decir. Me aborrecieron hasta la muerte. ¿Sí? Y con Pilato no hallo ningún crimen en él. Y lo mataron, lo crucificaron entre dos ladrones, ¿no? En la peor forma posible muere, en la cruz del Calvario. Ahora, estos ejemplos, estas acusaciones, ahora hay que verlas en otra forma. Ahora rápido, escuchen lo que esto significa. Y comienza a aclararse nuestro tema, porque las acusaciones levantadas en su contra son falsas, a menos que sean aplicadas a otras personas. A menos que se las apliquemos a otras personas, estas acusaciones son falsas. Pero la realidad es otra. Porque cada pecador no arrepentido, o aún arrepentido como sea, cada pecador corresponde a estas acusaciones en su vida. Cada pecador es un ladrón. El tema aquí es extraordinario. Porque el ladrón es el que roba. En vez de dar lo que está obligado a dar, se dedica a robar. Hablamos de esto en la clase, ¿no? Hay 1000 formas para robar. Pero en síntesis, cada pecador es un ladrón que se ha dedicado a lo largo de su vida a robar todos sus dones, todas sus dádivas, todas sus bendiciones, todos sus talentos, todas sus oportunidades, todos sus privilegios, robando todo y usándolo, robándoselo del dador, ¿no? Del Dios cuyo argumento en Santiago, toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, comenzando con el don de la vida. Y cada pecador se ha dedicado a robarle de su Creador todo, usándolo en forma egoísta, en forma pecaminosa, aprovechándose. Y con razón salieron en contra de nuestro Señor Jesús diciendo, este es un ladrón, le tenemos que agarrar, le tenemos que detener. Ahora rápido, escuchen la lista, ya saben lo que vamos a hacer aquí. En realidad, cada pecador es culpable de blasfemar a Dios. Es un blasfemo, sin excepción. Cada pecador se ha dedicado a blasfemar el nombre de Dios, el carácter de Dios, las obras de Dios. No le han honrado, no le han glorificado, no le han reconocido en realidad nunca en sus vidas. No le han dado el lugar que le corresponde. No han reconocido nada de su gloria, nada de sus derechos, nada de su autoridad. Le han robado todo lo que Él mismo les ha dado, comenzando con el don, el talento de su propia vida. Y le han blasfemado. Cada vez que las cosas no han salido a su modo, a su gusto, a su parecer,
le han blasfemado y le siguen blasfemando. No queremos que este reine sobre nosotros. No vamos a reconocer nunca su soberanía, su señorío sobre nosotros. Al grado en que le han tratado a este Dios, rápido, véanlo, todos los pecadores no arrepentidos se han dedicado a escupir en la cara de Dios cada día de sus vidas, tratándole como si fuera digno, escupiendo en su cara y dándole abofetadas. Al seguir pecando en su contra, al seguir en su rebeldía. Tal como lo vemos aquí. Estos judíos, si no se están dando cuenta de hacia dónde va este tema. No. Es tan obvio. Lo que las preguntas implican es una cosa, lo que las acusaciones confirman es otra. Porque en cuarto lugar, los pecadores son los culpables de rebeldía, son traidores al Altísimo, son culpables de traicionar a su Dios, son culpables de sedición en su contra, no se quieren someter, no se quieren doblegar, no se quieren entregar y peor, viven en abierta rebeldía en su contra. Y con razón. Cada pecador es homicida. Lejos de amar a Dios, lejos de amar al prójimo, estos son culpables de matar a Dios. Deicide, la palabra técnica en inglés, de matar a Dios. Pero cada pecador es culpable en su corazón, ¿no? De homicidio. Lejos de amar a su prójimo, aquel que aborrece es homicida, 1 Juan 3:15, han participado del homicidio espiritual en relación con multitudes de personas. Con su enojo injusto, con su aborrecimiento, con sus palabras abusivas, venenosas incluso, han mostrado que son homicidas. Sí. Y culpables de homicidio. Y con razón cada pecador se ha dedicado a burlarse de Dios, tratándole a Dios como si fuera digno de sus burlas, de su rechazo. En la forma más fea posible le han dicho a este Dios, yo no tengo tiempo. No, yo no tengo tiempo no tengo tiempo para Dios en mi vida. No tengo ni siquiera lugar para Dios en mi vida. Y se han dedicado a burlar de su palabra. Se han dedicado a burlar de sus mandamientos. Se han dedicado a mofarse de sus derechos. Siempre colocando algún ídolo en su lugar. Siempre colocando en su lugar, en el lugar que le corresponde a su Creador, a su Dios, a su Hacedor, algún ídolo en su lugar. Ese Dios es digno de ser tratado así. Y cuando se termina la lista de Él es digno de muerte, es todo lo anterior. Acaban matando a su Dios. Y eso es lo que cada pecador hace en su propio corazón. Las palabras de la boca del salmista, para mí no hay Dios. Y se dedican todos los días a matar a Dios en su propio corazón. Lo que estamos viendo aquí es algo
Yo di la advertencia al principio del sermón. Hay algo más que una narración verdadera, histórica, de los hechos lamentables que se culminaron en la cruz del Calvario. Hay algo más, ¿no? Y ahora hay que decirlo. Esto también es obvio. Cristo fue arrestado, prendido como ladrón en lugar del creyente culpable. Cristo fue tratado como blasfemo en lugar del creyente culpable de blasfemia. Cristo fue tratado con desprecio en la forma más fea posible. Cuando escupieron en su cara, ¿puede haber algo más repugnante, algo más escandaloso? En lugar del creyente culpable, despreciado así. Ya sabemos. Tratado como rebelde, traidor. No simplemente, muchos lo predican en lugar del pecador culpable. Claro que sí, pero aquí estamos hablando técnicamente de creyentes culpables. Tratado como homicida. Como digno de muerte. Dio su vida por sus ovejas. Murió en lugar de ellos. Y el tema, ¿no? Recurrente. ¿Cuántas veces, no? Hemos leído, hemos escuchado de esto. Eres digno porque fuiste inmolado y nos has redimido para con Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios. Es lo que dice, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los creyentes en el cielo cantaban estas palabras, las cantaban en el cielo. Confirmando lo que estoy diciendo, el texto en Hebreos soportó, aguantó la traducción, tanta hostilidad, tanta oposición, tanto rechazo, tanta crueldad. El argumento en Isaías citado en Lucas 22, escuchen lo que dice, es otro argumento técnico. Isaías dice que el Mesías vendría. Escuchen lo que dice. 53:12 dice ahí, escuchen el lenguaje. Para ser contado con los malhechores. Lo mencioné en la introducción, contado, nombrado, identificado, colocado con los malhechores. Y Lucas 22 cita el texto acerca de lo que pasó en la cruz del Calvario. Y se resuelve el misterio así. Este Mesías vino a actuar como el representante de los creyentes, tomando su lugar ante el tribunal del Altísimo, como el segundo Adán, como cabeza de una raza que sería redimida, rescatada, salvada. Aunque en sí mismo, completamente inocente de todas estas acusaciones, personalmente inocente. Pero el Evangelio dice, legalmente culpable.
Porque voluntariamente hizo todo esto. Voluntariamente tomó el lugar de los pecadores culpables. Voluntariamente se sujetó a todas estas acusaciones. Ni hablar, ni hemos hablado, no hemos predicado el día de hoy sobre las agonías y la crueldad y de lo que pasó antes y llegando a la cruz. No. Todo esto es preparatorio, todo esto es previo, todo lo que hemos visto aquí es antes. Salvo los momentos cuando comienzan a mofarse y burlarse, cuando ya se encuentra colgado en la cruz del Calvario, van a volver a esto. Van a volver a mofarse, como vamos a ver terminando aquí un momento, a hacer lo mismo. Y con razón cuando en la cruz del Calvario la pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Esta pregunta ya la vimos, ahora la vamos a discutir antes de concluir aquí. La pregunta que sale de su boca en la cruz del Calvario nos obliga a pensar en la respuesta. Ya hablábamos de que Él hablaba, ¿cuántas veces? El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Esto es mi sangre derramada por la remisión de los pecados de muchos. Muchos son todos los creyentes de ambos testamentos. Doy mi vida por mis ovejas, pongo mi vida, nadie me la quita. Por esto vine al mundo en el mismo Getsemaní, si es posible que se salven estos sin que yo ponga mi vida, pero no es posible. Y la respuesta a la pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Las respuestas, ¿cuántas respuestas hay aquí? ¿No? Fue desamparado debido a la ira de Dios derramada en su contra. La ira de Dios que nos ha separado, según Isaías 59 y multitud de textos, nos ha separado, nuestros pecados nos han separado de Dios. Entonces la ira de Dios exige que el pecador culpable sea separado de Dios, abandonado por Dios. El abandono no es simplemente algo físico, obviamente es espiritual. Es la consecuencia del pecado. Y esto, el abandono de Dios, desamparado por Dios. He estado esperando a predicar, tengo un sermón espantoso sobre lo que esto significa. Lo vamos a ver finalizando la serie sobre la gloria venidera, pero lo vemos aquí, en la peor forma posible. Los sufrimientos físicos, los sufrimientos en su alma, en su cuerpo, los sufrimientos espirituales que le sobrevinieron a nuestro Señor Jesús por la imputación de los pecados de los creyentes a su cuenta. El texto me viene a la mente siempre, porque lo han puesto tantas veces en los videoclips en el internet, John MacArthur diciendo, esto es el versículo según él más importante de la Biblia, aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él, la doble imputación, nuestros pecados acreditados a él, al inocente, y su vida perfecta, su justicia, acreditada a nuestra cuenta, dando eco a lo que dijo el profeta Isaías, Jehová puso sobre él el pecado de todos nosotros. Pero esta imputación fue algo voluntario de parte de Cristo, lo que Él aceptó voluntariamente en el pacto eterno de gracia,
Antes del comienzo del mundo, Cristo aceptó que esto es lo que le harían en la cruz del Calvario. Lo que el Padre le haría al abandonarlo. La privación de Dios, el abandono, privado de la presencia de Dios, simbolizando la separación, la esencia misma de la muerte eterna, la separación eterna de Dios. El Dios que pronunció esta sentencia en el Edén, en el huerto del Edén, ¿no? Morirás. La separación eterna de Dios, la separación de su bondad, la separación de su amor, la separación de todas sus bendiciones. Los pecadores abandonados, desamparados, eternamente, sus almas, sus cuerpos, sufrirán el desagrado, la reprobación eterna de Dios. Hemos puesto en el programa de radio, hoy pusieron 2 programas sobre los terrores del infierno. Otra vez es este tema tan desagradable, el tema del cual nadie quiere hablar. Cristo sufrió la furia, la ira derramada en su contra. ¿Y el porqué de todo esto? Ninguna criatura en el universo entero podría hacer esto. Ninguna criatura podría soportar esta ira acabándola, tragándola completa para acabarla. Tendría que ser una persona divina. Tendría que ser mayúscula, Hijo de Dios, título de divinidad. Lo que los creyentes deberíamos haber sufrido para toda la eternidad. Esta persona, en un brevísimo lapso de tiempo, la teoría son las 3 horas de tinieblas, simbólicas y milagrosas de las 12 hasta las 3 de la tarde, y Dios hizo en un lapso para nosotros breve de tiempo el Calvario rodeado en las densas tinieblas simbólicas y milagrosas. Aunque han comprobado, los videos están circulando desde hace un par de meses por todos lados en el internet, se ha comprobado literalmente que sucedió exactamente en la fecha de su muerte en la cruz del Calvario, el eclipse, ¿no? Y que duró ese lapso de tiempo. La NASA está diciendo esto. Aunque hay creyentes en la NASA, no son los creyentes en la NASA que hicieron estos estudios. Pero esta oscuridad sobre la tierra y la ciudad de Jerusalén simboliza lo que significa este abandono de Dios. La oscuridad más densa, más intensa, cubrirá a cada persona que llega al infierno. ¿Por qué me has desamparado? ¿Habrá alguna duda sobre la respuesta? ¿Por qué? La respuesta es obvia. Ahora vamos a concluir. No vamos a avanzar más aquí. Lo que hemos escuchado es suficiente. Todo eso es lo que sucedió al Hijo de Dios encarnado. A eso vino. Aquel que a lo largo de los 33 años de su vida siempre hacía el bien. Siempre manifestaba el amor de Dios para con los hombres. Este amor de Dios que desea, ¿no?, que todos sean hechos buenos, santos y felices para siempre.
buenos es perdonados, santos es transformados y felices, glorificados en su presencia para siempre. Este que derramaba lágrimas repetidas veces en su compasión. Hay textos que usan la palabra griega gemidos, suspiros, que salieron de lo más profundo de su corazón. El que vino a hacer lo necesario para salvar a los peores enemigos suyos. Hasta a Judas le llamó, ahí cuando llegó al Getsemaní, le llamó a Judas, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué has venido, amigo? Este mismo que oraba, ¿no?, y lloraba sobre la ciudad de Jerusalén. Hay gente necia que dice, no, los judíos ya no existen. Oh, really? You stop that nonsense. No, lo que está pasando en el Medio Oriente no tiene nada que ver con este libro. Oh, really? Oh, are you sure about that? No hay otra forma para entender ni siquiera la existencia de los judíos. Vamos a imprimir con la ayuda de Dios en esta semana un comentario increíble sobre Esther, otro intento de parte del diablo de exterminar a los judíos en el Antiguo Testamento. Durante su estancia en Persia, Irán, con el rey Acero, Mordequeo, Amán, Esther, y la mano oculta de Dios en cada detalle de lo que estaba sucediendo. Cada detalle. Para la mera hora voltear, ¿no?, las cosas y salvar a ese pueblo. Estoy tragándome la lengua aquí. Los Estados Unidos en un lío espantoso por algo que no es su causa, que no tiene nada que ver con nosotros, salvo por esto. Pero hay que concluir, escuchan. El profeta Isaías derramó su vida hasta la muerte, dice. Fue contado con los perversos, habiendo él llevado los pecados de muchos y habiendo orado por los transgresores. Y para concluir hay que decir lo siguiente. Si nosotros hubiéramos estado presentes en aquel entonces, habríamos hecho lo mismo. Habríamos participado en esto, en estas acusaciones. Si Dios nos hubiera dejado a nosotros mismos, a nuestra naturaleza humana caída, ciega, perversa, depravada, tú y yo habríamos, estando presente en medio de todo esto, habríamos hecho precisamente lo mismo. Y habríamos participado personalmente con aquellos que se burlaban y que le rechazaban y gritaban por su crucifixión. Habríamos hecho lo mismo. Uno de estos himnos, Were You There? Estuviste ahí, Marquis haciendo comentarios. Hay uno de estos himnos en donde, creo que lo tenemos en español, escuchando el grito, escuchando el lío, escuchando las voces,
escuchando los reclamos en su contra, en uno de estos himnos, uno de estos modernos, o puede ser uno de los antiguos himnos. Los que cantan el himno dicen, y logro detectar mi voz. Gritando en su contra. Crucifícalo. Y la salvación tiene que ser entonces por gracia. Tiene que ser por gracia. Y este mismo Dios ha prolongado la historia humana, ya vamos cantando como 2000 años desde que esto sucedió. Porque pretende salvar a un número incontable de personas. Y sigue hablando. Y sigue invitando a sus peores enemigos a arrepentirse. Tú, presente aquí el día de hoy, ¿quieres llegar al día de juicio después de lo que has escuchado sobre esto? ¿Estás dispuesto a escuchar a ese día de juicio? No arrepentido, no habiéndote entregado a esta persona que vendrá, tal como lo dijo al sumo sacerdote en su respuesta, vendrá en la gloria de su Padre Celestial y con sus santos ángeles. Esta pudiera ser la última generación. Ese es un debate interminable. ¿Qué tan cerca estamos al fin del mundo? Créanme, si terminan ahora con la famosísima, tan buscada paz falsa en el Medio Oriente, lo que Cristo profetizó, si a raíz de lo que está pasando ahora se termina con una paz falsa en el Medio Oriente. Y Cristo hablaba a los judíos que le rechazaron cuando digan paz y seguridad, desde la boca de Cristo vendrá este fin. Pero para cualquiera de nosotros el fin podría ser hoy, ¿no? Tan solo Dios sabe. Está esperando para alcanzar hasta la última persona destinada para vida eterna. Y entonces el fin. ¿Eres tú una de estas personas? ¿Y qué hará este Dios con las personas? Hay que entenderlo, culpables de esto, de haber tratado a su Creador como ladrón, blasfemo, digno de ser rechazado, digno de muerte. ¿Qué hará Dios con estas personas? Prediqué hace años una miniserie sobre el texto, mirad la bondad, lo que hemos escuchado el día de hoy, la bondad de Dios, dice Pablo, y la severidad de Dios. Y estamos nosotros en la fórmula, o estamos entregados a este Dios por su gracia, ¿no? Disfrutando
la bondad infinita del perdón y salvación, la vida eterna, aquí en la tierra. O estamos en espera de recibir eternamente su severidad.